Gracias por acompañarnos en esta media semana. Con el día 1 de mayo como que se nos movió un poco el tema de la semana, pero nos da mucho gusto que nos esté sintonizando. Así es que esta noche vamos a hablar sobre temas de educación. ¿Qué han propuesto? ¿Qué vienen diciendo los candidatos a la presidencia de la República? Y también hablaremos de las propuestas de educación en el estado de Jalisco. Enrique Tusain, ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches a todos. Recuerden que están abiertas las líneas de comunicación, WhatsApp, Twitter, Facebook de Megacanal, para que nos escribas, nos comentes, nos compartas tus cuestionamientos, críticas sobre el tema educativo. Hay que recordar que debido a un spot de Mexicanos Primero, pues el debate educativo se colocó en el centro de la pugna político-electoral. Y hoy precisamente platicamos del tema educativo, Raúl, con Alejandro Gómez Levi, presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias, Enrique y Raúl, por la invitación. Y que nos platiques de primera mano, ahorita platicamos del spot. Sí. Juan Carlos Flores, de Jalisco Educado y académico de la Panamericana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Oye, si quieres comenzamos por ahí, antes de revisar las propuestas, Raúl, si te parece, con el tema del spot. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Mexicanos Primero saca un spot de estas características? Que nos expliques tú, siendo el presidente en Jalisco. Muchas gracias. Mira, la idea fue efectivamente generar esa dinámica de una manera divertida, propositiva, en el término de poner en la agenda de todos a la educación. Hay temas muy importantes que han estado claramente en la agenda, como el de corrupción, seguridad, impunidad, seguridad, pero la educación se estaba perdiendo. Y creo que era el objetivo principal, ponerlo y decir, tenemos que atender, la verdad, el tema educativo para poder resolver los otros también, ¿no? ¿Están tomando partido, Alejandro, en este spot? No, claramente lo que buscamos aquí no es un tema de campaña política, no es tomar partido con nadie, sino que es decir, a ver, los niños que son, digamos, los receptores de la educación en nuestro país, digamos, y los beneficiarios, ¿no? Que de alguna u otra manera dijeran a los candidatos, señores, esto es lo que queremos, ¿no? Y digamos, la personificación de alguna u otra manera con los nombres, y un poco lo que se hizo fue tanto no buscar el tema de inclinar la balanza para uno o para otro lado, sino que simplemente establecer una postura de que todos los candidatos estuvieran a favor de una mejor educación de calidad hacia los ¿Qué niños. Eso significa? Ese es el mensaje. ¿Qué eso significa, Alejandro, estar a favor de la reforma educativa? No necesariamente, en términos específicos, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo ves? ¿Te parece que ha sido demasiado embrollo este asunto del spot? Claro, porque creo que es muy noble traer el tema a discusión, tenerlo presente, un tema como la educación, valiéndose, me parece, de un recurso ameno, interesante que la gente comenta, pues qué bueno que se dan ese tipo de acciones que hacen que la gente tenga presente lo que la educación provoca, y no solo en el corto plazo, sino a lo largo de determinar la historia de un país. López Obrador se sintió aludido por bueno, por lo menos son los que Morena son los que han, digamos, protestado públicamente sobre esto. Bueno, incluso ante la autoridad. Sí, en este sentido probablemente hubo una inclinación más a la alusión, y él lo tomó un poco más como que lo estábamos incluyendo a él en este debate, pero no, finalmente lo que él ha dicho de la reforma o del tema educativo ha sido cancelo la reforma educativa, ¿no? Y ese ha sido su discurso. Y es un tanto incierto saber exactamente qué se refiere con la cancelada de la reforma, porque no es así como que por decreto presidencial puede cancelar una reforma de este calado, que implicó una mayoría en el Congreso, es una reforma de todos, y implicó también una autorización de los 17 congresos mínimos en todos los estados. Entonces, es un tema que para darle reversa requiere de un proceso legal que tendría que primero hablar de ese proceso y de las propuestas que tendría que incluir, como para ver cómo transforma la propuesta. El hablar de cancelar es hablar de algo que nos deja en un ambiente con mucha incertidumbre, y ese es el tema específico. Tener 2/3 partes del Congreso en cada cámara. Exactamente. Más aparte, 17 gubernaturas. Es correcto. O sea, tampoco es fácil cancelarla, ¿no? Es correcto. Ajá. Veamos si quieres algunas propuestas, Raúl, para que la vayamos comentando con Alejandro y con Juan Carlos. Comenzamos con Ricardo Anaya, el candidato a la presidencia de la República del Frente, que tiene algunas propuestas que me parece que son interesantes para discutir. Una,
Modernización del sistema educativo, reformando los programas de estudio en las escuelas normales. 2. Promover un enfoque basado en la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. 3. La capacitación del docente. Y 4. Utilizar herramientas estadísticas para monitorear el aprendizaje. No sé cómo ves en términos generales, Juan Carlos, estas propuestas de Ricardo Anaya. Fíjate, Enrique, que me parece que están alineadas a una realidad. Es decir, hacer propuestas de educación es fácil cuando uno ve hacia dónde se mueve el mundo. Evidentemente hay que hacer uso de la tecnología. Evidentemente está comprobado que un país que tiene mejores niveles en ciencias exactas suele ser más productivo, incrementa su competitividad. Es evidente para quienes se dedican a educación que estar con un joven en segundo de secundaria, con las herramientas a las que tiene acceso y al profesor como fue formado, es sin duda un hecho difícil de gestionar. Entonces, creo que lo que hace Ricardo es tomar los elementos fundamentales, me parecen relevantes, me parece que ese es el sentido, me parece que hizo su tarea. A ver, reformar los programas de estudio en las escuelas normales. Se ha hablado mucho también de los maestros y de la preparación de los maestros dentro de la reforma, incluso en donde se evalúan ahora los maestros a los directores de las escuelas. Esto de alguna forma, dice Anaya, reformar los programas de estudio en las escuelas normales. ¿Es necesario todavía? Creo que es fundamental. Hay un estudio que sigue siendo vigente a pesar de que ya tiene unos años, que es el estudio McKinsey de esta casa consultora que pro bono estudia todos los sistemas educativos del mundo y se da cuenta que lo que más es relevante en la educación no son los medios económicos, no son los medios materiales, sino que es el profesor. En los países donde los sistemas educativos son buenos, ser profesor tiene mucho prestigio. El punto, una de las tres conclusiones. La segunda tiene que ver, ya que tienes a los mejores, ya que atrajiste a los mejores, cuando tú vas a una prepa en México y preguntas, levanten la mano quién quiere ser profesor, ya se han de imaginar el porcentaje, ¿no? En Finlandia son muchos, en Corea son muchos. El segundo punto entonces tiene que ver, ya que tienes a los mejores, darles la mejor formación. Y decíamos, en un mundo tan cambiante, tan innovador, si no se mantienen vigentes los planes y programas de estudio de las escuelas normales, que deberían de hacerse en toda la educación superior, media superior, en todo el sistema educativo, pero ellos es fundamental porque de ellos deriva un efecto cascada de que si se forman, bueno, y si no, pues lo lamentamos por muchos años. Alejandro, ¿cómo ves las propuestas de Anaya? Coincido, y el tema igual agregaría en que la formación inicial es parte fundamental. Si estamos hablando de transitar de una educación que viene de las 3 R's que conocemos todos y nos tocó a todos nosotros, saber leer, escribir y aritmética básica, a una de las 4 C's donde tú tienes que pensar de una manera crítica, tienes que resolver problemas complejos, tienes que colaborar para poder resolver los temas que hoy nos presenta y ser mucho más creativo. Y en este contexto no podemos dejar afuera al maestro en esta preparación que requerirían para transitar de la forma en que estamos hoy educando a la forma que queremos educar. Entonces, el hablar de transformar los planes y proyectos en las normales de cómo educar a nuestros profesores es fundamental. Me parece que habla de los temas fundamentales, habla de profundizar y analizar qué corregir dentro de lo que hay hoy de nuestra propuesta en términos que existe legalmente como la reforma educativa. No habla de echar para atrás, sino que habla de construir a partir de y revisar, ¿no? Entonces creo que finalmente tenemos que acelerar los pasos y creo que sí está conectado con la realidad en la que nos vamos a enfrentar con el mundo. Y eso hace pensar que tenemos que también alinear esa parte específica de los programas educativos. ¿Te gustan las propuestas de Anaya? Creo que habría que específicamente hablar de cada una de ellas, pero en general creo que hablan de un interés genuino de transformar la educación en México. En el caso de las normales, Alejandro, tal vez me confunda con los datos, pero hasta ahora tengo entendido, para el ingreso a dar clases, para el ingreso docente al sistema educativo, los maestros que vienen del sistema universitario y los maestros que vienen de las normales prácticamente tienen el mismo puntaje. Es decir, salen casi igual de preparados del sistema universitario que de las normales. ¿Por qué reformar a las normales o algunas normales si en realidad estamos viendo que del sistema universitario y las normales salen casi igual de preparados? Es que hablamos de lo mismo, que también el sistema privado tendrá que... O público, ¿no? De universidades. O público de universidades, cualquiera de los dos tendrá que revisar también sus programas, porque lo estaban preparando igual. O sea, el sistema público universitario o privado
y el sistema de normales tenían programas similares. Entonces, al hablar de que se reformen las normales, claramente van a presionar a las instituciones públicas universitarias y a las privadas para hacer esa misma, no es excluyente. Pero plaza automática ya no hay. Ya no hay. El pase automático a la plaza. Eso fue parte de lo que se hizo en la reforma. Es correcto. Sí, o sea, para mi gusto, uno de los temas que son muy rescatables de la reforma es que hoy el niño puede, de alguna u otra manera, cuando antes no lo podía decirse, puede tener un maestro que tiene una validación previa. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizarle que el niño tenga al mejor frente a grupo. Y en este sentido, también al maestro le estamos garantizando que tenga una ingreso a su trabajo de una manera transparente y clara. O sea, todo lo que es mejorar sus condiciones y mejorar su posición dentro del sistema educativo estatal y nacional va por mérito. Y eso también cambia y hace más claro para el sistema de contratación de los maestros. Vamos con las propuestas de José Antonio Meade, si le parece. ¿Qué está proponiendo? Creación de 100,000 escuelas de tiempo completo, un esquema que en algunas, aquí en Jalisco, por ejemplo, ha funcionado, creo que mejor el tema de escuelas de tiempo completo, aumentar el salario a los maestros, impulsar el arte y la cultura, evitar la pobreza extrema en los recién nacidos, garantizar el derecho a la salud y fortalecer el programa Prospera. Sí. ¿Qué opinas de las propuestas de Meade? Me parece que en todo lo que tiene que ver con políticas sociales es una tendencia también que hay que cubrir, como lo decía Alejandro hace un momento. Si no cuidas temas como desde la primera infancia, difícilmente vas a tener un joven en la universidad apto, porque esto es una consecuencia. Pero hay algunas cuestiones en donde no nos dicen los cómo, es decir, a todos nos gustaría tener 100,000 escuelas de tiempo completo, sí, pero recordemos que en México tenemos un gran problema en ese sentido y en Jalisco no es la excepción. La mayoría de las escuelas sirven en doble turno. La mayoría de los profesores, o muchos de los profesores, tienen doble plaza. No se dice cómo se va a resolver eso. No se dice quién va a pagar los alimentos para que los jóvenes puedan estar ahí. Actualmente se viene hablando de este programa desde hace varios años y no termina de resolverse esa serie de cuestiones, por lo cual el volumen no es tan alto como esperaríamos que se diera ya en escuelas. Entonces sería interesante escuchar los cómo. Y también en esta segunda parte, aumentar el salario de los maestros. Se supone que también parte de la reforma educativa es escalonar precisamente los incrementos, es decir, que no tenga que ver con un decreto gubernamental, sino que exista ya una especie como de estructura que permita que el maestro, el director, sepan que cumpliendo ciertos requisitos pueden acceder a mejoras económicas, ¿no? Por eso me parece tan interesante que Meade plantee un aumento de salario cuando él apoya la estructuración del sistema educativo como se hizo, ¿no? Como que va incluido, ¿no? Por supuesto, porque además creo que estando las reglas claras ya es hacer mucho. Si el profesor sabe lo que tiene que hacer para ganar más, eso es lo interesante. Pero creo que el gran desafío para cualquier gobernante es acercar más a los que ganan poco con los que ganan mucho, porque lo que hemos discutido mucho en el caso de Jalisco Educado, en ese foro, es la injusticia que se suscita porque muy pocos profesores ganan muchísimo, algunos conocidos casos más que autoridades de primer nivel, y la mayoría tiene un sueldo pues bastante bajo. Una desigualdad muy clara. Vamos al corte, estamos en elecciones 18, hablamos sobre educación. Al regreso, Alejandro Gómez Levi nos da su opinión sobre la propuesta de Meade. Nos de regreso en elecciones 18, platicamos hoy sobre un tema estratégico para el país, educación. Alejandro Gómez Levi, la propuesta de Meade, nada más repetirla para tener el contexto: creación de 100,000 escuelas de tiempo completo y aumentar el salario a maestros, son los dos temas más importantes. En esos dos, sí creo que el tema de tiempo completo es algo que tenemos que pensar, pero tenemos que pensarlo desde la formación docente, desde el subir lo que nosotros vemos en los maestros. Nosotros tenemos que realmente revalorar la profesión docente para jalar más gente a la docencia de primer nivel, que es lo que pasa en los otros países. Tenemos a los mejores porque realmente atrae la docencia tanto por pago como por prestigio. Y en este sentido tenemos que hacer una estrategia muy fuerte. Para poder lograr eso, tiene que haber algo mucho más claro para poder entender que el subir el nivel de sueldo simplemente así, sin una estructura hacia abajo, se me hace peligroso que simplemente lo ofrezca así, porque tenemos que establecer qué hacer. A nadie nos gusta tener a maestros de doble turno, porque dices, ¿cómo voy a garantizar que un maestro de doble turno, que tiene un montón de alumnos, que no tiene tiempo para preparar la clase, no tiene un buen docente, ¿no? Que sea buen que docente, no sea por logros sindicales, sino que sea por
aptitudes y actitudes. Por un gobierno que quiere mantener tranquilos los maestros, entonces ahí te va el chequezazo, ¿no? Como pasa de pronto en negociaciones sindicales. Tal vez las propuestas más polémicas son las de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel habla de cancelar por completo la reforma educativa, generalizar la gratuidad de los niveles educativos, otorgar becas de transporte, establecer comedores, dotar alumnos de materiales útiles y añade un tema más que es que no exista la palabra permanencia dentro de las reformas educativas. Eso lo dice en su proyecto alternativo. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Pues, me parece que implicaría un gran retroceso la mayoría de sus propuestas. La esencia educativa es constantemente estar en evolución. Siempre estamos en reforma, estrictamente hablando. Se le dio más difusión a lo que vimos este sexenio por el énfasis que se puso a poner orden desde el punto de vista no tanto académico, sino en el punto de vista laboral. Creo que eso logra un cansancio por parte de los actores educativos, una carga al docente injusta, me parece, porque en la mayoría de los casos, pongo de ejemplo Jalisco, creo que no se merecían ese trato de son los causantes de esta situación y tal. Y entonces, pues me parece que puede dar mucha raja mediática y política. Pero si vamos a fondo, creo que la mayoría de las propuestas van en el sentido contrario y no tienen sustento. Que hay un tema, Juan Carlos, es, a ver, una cosa es decir que la reforma tiene un carácter punitivo, que eso se ha utilizado mucho, pero que desde mi punto de vista cualquier evaluación debe tener algo de sanción, porque si no se convierten en evaluaciones que no tienen dientes. Y otra cosa tal vez es revisar si se puede implementar de forma homogénea una reforma de estas características en todo el país. Exacto. Con las condiciones tan distintas socioeconómicas en un país tan extenso y heterogéneo como México. Tal vez la reforma necesitaba acentuar eso, pero el hecho de que exista alguna sanción para los profesores que no cumplen, pues creo que debe existir, ¿no, Juan Carlos? Lo dices bien. Y además creo que se perdió una gran oportunidad de atender esas localidades, comunidades que tenían más desventajas. Es decir, si hubieran recibido un tratamiento en donde hubieran recibido más de lo que se puso en riesgo, creo que el resultado hubiera sido otro. Y también a los estados que llevaban un poco más de ventaja, darles un tratamiento distinto. En Jalisco fue el caso de que desde hace 8 años ya se venían dando prácticamente todas las plazas por oposición y demás, y lo que se hizo este sexenio fue básicamente continuidad, y cuando en esos temas, cuando uno no evoluciona hacia más, se queda estancado. Es decir, porque formalmente de la Secretaría no vino formación para los docentes, y sí la evaluación, en la evaluación los profesores fueron, y estaba el ejército, me parece que en Jalisco era innecesario, estaba la policía estatal, fueron jornadas de 8 horas, 4 horas de examen, 1 de descanso, con poca... Es decir, no se merecían eso los profesores de Jalisco, me parece. Eso se puede modificar, ¿no? Por supuesto, es la forma que hay que cuidar mucho para que... O sea, la evaluación sí, pero tal vez las condiciones en torno a la evaluación de pronto complican. Alejandro. Yo coincido y creo que las propuestas son las fáciles de hacer de cualquier, y es lo que hemos seguido viendo mucho en el tema educativo. Te doy lápices, te doy útiles, te doy mochilas, te doy transporte, te doy cosas materiales y trato de resolver esa parte. Pero no llegan al fondo. ¿Cómo preparo a los maestros? ¿Cómo tengo el mejor maestro frente al grupo? ¿Cómo establezco que la comunidad educativa, que es verdaderamente la que importa, empiece a decidir por ella? Porque en el momento que nosotros empecemos a decidir por ahí y que el protagonista sea los agentes de cambio, que son los padres de familia, alumnos, maestros, directores, sean los que empiecen a definir qué pasa en su contexto y en su escuela, y de ahí para arriba, no al revés, y que el maestro, dentro de esos protagonistas, es el más importante de ellos, y donde lo apoyemos, lo tutoremos, le demos seguimiento, le demos herramientas para transformar esa educación que tenía a la del siglo XXI que requerimos, y que los involucremos en este proceso, no vamos a cambiar realmente nada en la educación. Y ahí es donde está quejando, ahí son las patas que le faltan producir a la reforma para llegar a esos puntos. Lo que planteas es que los padres de familia, alumnos de las escuelas de cada una, tomen el control, digamos, de la escuela, de la educación, de la calidad de la preparación, y que esto sea de abajo hacia arriba. Es correcto. O sea, si tú lo ves desde una manera... En las escuelas privadas eso es natural. O sea, la escuela toma sus decisiones y establece sus programas de educación sobre la base de una línea, ¿no? Pero define qué necesita, qué no necesita, claro. pero realmente tiene muchísima autonomía. Eso es lo que le deberíamos de proveer a las escuelas públicas, para que tengan ese nivel de competencia. Porque creo, Juan Carlos, que si tú analizas qué escuelas dan resultados y qué escuelas no dan resultados, que muchas veces son cercanas, incluso se encuentran en condiciones socioeconómicas relativamente comparables, pues tiene mucho que ver con
directores Totalmente comprometidos de acuerdo. y también con padres de familia que se involucran en el día a día de las escuelas, ¿no? Sin duda, fíjate que otro estudio que vino también del sector empresarial muy importante es el del Bain & Company, que hace un estudio sobre liderazgo distribuido y precisamente encuentra que las escuelas que tienen mejores resultados dependen de los liderazgos, el liderazgo del director, el liderazgo del docente. Un docente no puede subir el nivel académico más allá del nivel de los docentes. Entonces, cuando estos se hacen equipo, cuando se articulan con los padres de familia, cuando toman decisiones, cuando ven que sus cuotas, las famosas cuotas muy tratadas, que dándoles un buen uso enriquecen el ecosistema educativo y se ven resultados, generan prestigio y generan un efecto de querer estar ahí. Porque, como bien dices, hay escuelas que tienen fila desde las 5 de la mañana, una primaria, una secundaria, y en la misma zona, con el mismo presupuesto, Exactamente. Con malos directores. Nadie quiere. Exactamente. Y nadie quiere. ¿Sí? Yo creo que ahí está la clave y es lo que no escuchamos en la propuesta. Este tema de cómo formar a esas comunidades, porque creo que eso es lo que realmente transformaría las realidades educativas y se pueden adaptar a las situaciones del entorno de cada escuela. Pero siguen siendo visiones como muy de arriba, ¿no? Las tres. De arriba, totalmente. ¿Cómo hace un presidente para mejorar la educación desde su escritorio en Los Pinos? Aprobando becas, aprobando todo lo Y ahí no vamos a cambiar, tenemos que irnos abajo. Esa preocupación de Mexicanos Primero y la propuesta de Mexicanos Primero a los candidatos. Sí, nosotros en Jalisco lo que hemos hecho y a nivel nacional se hizo también, se produjo un estudio, la escuela que queremos a nivel nacional y Jalisco Educado a nivel estatal, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, universidades, en donde planteamos una ruta de mediano y largo plazo en el tema educativo. No podemos pensar de forma sexenal en la educación, como en otros temas. Tenemos que pensar de una manera estratégica en el mediano y el largo plazo y empezarnos a poner objetivos mucho más grandes, porque hoy lo que hemos hecho es ponernos objetivos súper chaparritos. Entonces, si nosotros queremos evaluar la reforma educativa en su contexto de resultados, hoy dirías, oye, hace 2 años los chavos en su calificación de Planea están mejor que hoy, ¿no? Están igual. No hemos mejorado en la calidad. A lo mejor estamos contratando mejor los maestros, estamos teniendo mejores directores, tenemos ese tipo de... Nos falta apoyar a los maestros todavía en su seguimiento, estamos muy cortos en esa parte, se ha quedado muy mal en la reforma, en el apoyo hacia los maestros y sobre todo empezar a darles esas condiciones a las comunidades educativas porque también la reforma hablaba de la escuela al centro y darle autonomía a la escuela y todo ese tipo de situaciones se han quedado todavía rezagadas y es donde tenemos que darle mucho más fuerza, ¿no? Y es parte de lo que estamos haciendo de propuesta en la parte, incluso estamos proponiendo un consejo ciudadano que se involucre con dientes en la propuesta de política pública y en la revisión de política pública, porque luego dejas simplemente al gobierno solo y lo que más vende es lo que produce su propuesta. Oye, voy a darles mochilas, voy a darles transporte, Está bien, yo no digo que esté mal, pero no resuelve de fondo el problema. Entonces ahí tenemos, y como los candidatos ven en el corto plazo los resultados, para beneficio de que den resultados, no les gusta ver a mediano. Entonces, a lo que hablas de formación docente, que va a llevar tiempo, de establecer mecanismos de apoyo hacia los maestros, que hablas de tiempo, dicen, no lo hago, ¿no? Entonces, y son las decisiones más importantes que tenemos que empezar a tomar. El apoyo de López Obrador a la coordinadora, ¿cómo lo ves? Me parece fatal. A mí me parece algo que no va en función de lo que queremos, porque la coordinadora lo que ha hecho no es propuesta, sino lo que ha hecho es regrésame al sistema anterior de coto de poder, de que yo manejo la educación, de que controlo a los maestros con cobrándoles cuotas específicas y manejo la educación en función de mis intereses de los adultos, no en función de los intereses de los niños y las niñas. El que tengamos paros hoy y que este tipo de organizaciones estén llevando a maestros a salirse de las clases y dejar a los niños fuera, habla de un antimaestro, digamos, y no es general, no podemos generalizar porque tenemos maestros en Jalisco y en la mayoría del país sumamente responsables, que si van a hacer una protesta, la hacen en sus tiempos libres, no van a dejar a los niños. Entonces, no podemos irnos al extremo, tenemos que escuchar esas formas, pero tenemos que ver que no le demos pie a regresar para atrás en este sentido. Juan Carlos, nos quedan unos minutos. Evaluación en términos educativos de este sexenio. La propuesta en su momento y el compromiso de Francisco Ayllón fue dejar a Jalisco entre los 5 primeros lugares en materia educativa.
que no lo logramos en planea ni en matemáticas, ni tampoco en conocimiento de la lengua, pues en español. ¿Cómo ves los resultados de este sexenio? Pues me parece que no han sido satisfactorios, los definiría así. ¿Por qué? Porque la oportunidad ha estado, es decir, estamos en una mejor condición para tomar el gran pretexto que es la reforma, construir sobre lo que ya se había hecho y no quedarnos en una postura cómoda de que aquí no iba a haber revueltas porque los profesores ya estaban acostumbrados. Me parece que cuando volteamos a ver esos titulares de periódico donde dice subimos 2-3 puntos, no decimos que el 68% en el mejor resultado, que es en el de bachillerato, están insuficientes. Eso es algo muy delicado. Nuestro comparativo ya no tiene que ser local, me parece que tiene que ser mundial, y cuando nos vemos mundialmente realmente estamos muy abajo. Es decir, hay mucho que hacer en el sistema educativo. Quedarnos y aplaudir una clase, un récord Guinness de robótica y saber, oye, cuántas secundarias fueron a tomar esa clase y ver que son 46 y que solo es un grupo, no llega ni al 0.3% de la población. Nos podemos dar con una imagen de que estamos avanzando. El porcentaje de alumnos que quieren estudiar ingeniería en Jalisco, que somos la capital de la innovación, es solo del 23%. Y no hemos crecido en ese sentido. Entonces, el tema de educación es a fondo, no puede ser de simulaciones, tiene que ser de datos duros, comparativos, exhaustivos, y tiene que ser, coincido completamente con Alejandro, rebasar más allá de un sexenio, pero mucho más que un sexenio. Alejandro, ¿por qué vemos una especie como asimetría primaria y secundaria, que prácticamente no avanzamos en términos comparativos, pero en media superior sí? Se ven buenos resultados de planea. ¿Tiene que ver por quién gestiona las escuelas? ¿Cómo lo explicamos? Yo creo que sí tiene que ver también quién llega, ¿no? Porque hoy estamos dejando a muchísima gente en el camino. O sea, si hoy vemos que de 100 niños que entran en primero de primaria, están llegando a primero de preparatoria 43 en el estado. Entonces, y para que realmente termine en tercero de preparatoria, son muy pocos. Entonces, el que llegó ya tuvo una cernida muy fuerte, lo que hace que esa evaluación sea un poquito relativa. Jalisco está en el número 28 en términos de permanencia. Eso es terrible para Jalisco. Eso es terrible para Jalisco. Es donde tenemos más cantidad de que estamos dejando fuera muchísima gente. Es dramático. Y en ese contexto, yo también creo que hay otro de los errores fundamentales que hemos tenido, no nomás en el estado de Jalisco, sino en los demás estados y a nivel federal, que es los objetivos que nos planteamos. Hoy Jalisco te dice que estamos al 95% de cumplimiento en educación de los objetivos que se pusieron. 95% de cumplimiento. Entonces dices, chin, pues ¿qué objetivos te pusiste? Y a la hora que los analizas de una manera muy clara, digamos que este es el objetivo para llegarle a donde quisiéramos tener. Si nos vamos al ritmo que ellos plantearon, nos llevaría más de 200 años llegar a resolver los grandes problemas. Entonces tenemos que establecer objetivos mucho más ambiciosos y con mucho más precisión para verdaderamente ver transformaciones en 10 o 15 años. Para dejarlo en claro, el objetivo fue una simulación. El objetivo es lograr quiero cumplirlo, ¿no? Y entonces agarro lo que pasó en el año pasado y lo pongo chiquitito, ¿no? Oye, voy a mejorar la permanencia en 0.2% anual, cuando tienes 45% fuera de la escuela. Juan Carlos Flores de la Panamericana, gracias. Alejandro Gómez Levi de Carlos I, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Alejandro, muchas gracias, Enrique. Raúl, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.